El tema del día de hoy, leucemia, particularmente el viernes pasado, 22 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Vamos a estar tratando también un poco sobre este tipo de leucemia. Para conversar sobre este tema tenemos en el estudio a las doctoras Adriana Bello, hematólogo pediatra, y también a la doctora Mildred Borrego, hematóloga. Bienvenida. Bienvenidas, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Gracias a Soluciones, usted. tratar este tema tan interesante, la leucemia. ¿Qué es? Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación consultándoles qué es la leucemia, cómo podemos definir esta enfermedad. Doctora Borrego. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar diciendo que la leucemia propiamente es, etimológicamente lo que se refiere es a un incremento de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son uno de los componentes de la sangre y cuando nosotros encontramos una condición que incremente los glóbulos blancos no atribuible a una enfermedad sistémica, en el grupo de las enfermedades hematológicas se consideran leucemias. Lo que sucede es que la leucemia es una enfermedad muy heterogénea que tiene una primera gran división de acuerdo al estirpe celular que afecta, si es mieloide o si es linfoide, que a su vez se diferencia de acuerdo a la evolución de la enfermedad, si es aguda o crónica, y que a su vez también se diferencia en el comportamiento de la enfermedad si se refiere a un niño o si se refiere a un adulto. Entonces, abarcar solo el término de leucemia es un tema muy amplio, Claro. que tiene diferentes entidades y particularmente a la que tú te refieres, el del viernes pasado, que fue el 22 de septiembre, pues se estaba conmemorando el día dedicado a la leucemia mieloide crónica, que que podremos hablar con más detalle más adelante. Así es, doctora Adriana. ¿Cuáles son esos tipos de leucemia y en el caso de su especialidad, que es pediatría, los que afectan o es más común en niños? Sí, gracias igualmente por la invitación al programa. Fíjense, las leucemias en los niños realmente representan el tipo de cáncer más frecuente, sobre todo las leucemias linfoblásticas agudas. Siguen siendo pues enfermedades raras, pero en la edad pediátrica es el cáncer más frecuentemente encontrado. Es un tipo de malignidad hematológica, o sea, es una proliferación clonal exagerada de estas células inmaduras que ocurre principalmente en la fábrica de las células, que es en la médula ósea. Pero igualmente pues, puede invadir otros órganos linfáticos y se puede diagnosticar pues, con diferentes métodos. Generalmente lo hace el hematólogo pediatra, pero puede ser sospechado por un pediatra. A veces son niños que vienen generalmente sanos, sin ningún tipo de condición previa, que pueden empezar a tener algunas manifestaciones como fiebre, dolores óseos, pérdida de peso, de apetito o manifestaciones ya atribuidas a alteraciones hematológicas como sangrados porque bajan las plaquetas o cansancio, palidez porque baja la hemoglobina o a nivel de los glóbulos blancos, pues como se transforman a estas células que son leucémicas, pues el sistema inmunológico también puede verse afectado y estos niños pueden empezar a presentar algunas infecciones no explicables. La edad, doctora, en la que sea más frecuente la leucemia en niños. Sí, bueno, las leucemias linfoblásticas agudas se presentan principalmente en niños entre 2 y 5 años de edad. Sin embargo, se pueden ver incluso desde el nacimiento y hasta la edad adolescente. ¿O cuál es esa diferencia entre ese tipo de leucemias agudas y crónicas o, por ejemplo, las linfoblásticas, como decía la doctora, y el otro tipo de leucemias como las del mieloide, por ejemplo? Bueno, mira, la diferencia en relación a una condición aguda y crónica se refiere un poco en el curso de la instalación de la enfermedad. La crónica se refiere exactamente a un curso un poco más indolente, que se va instalando gradualmente, donde la falla medular es progresiva. La leucemia aguda se refiere a una entidad más agresiva, de una instalación súbita, donde perfectamente un paciente pudo haber tenido un análisis normal de hace un mes y cursar con una alteración hematológica pues de reciente instalación,
y que la leucemia crónica, por su curso más indolente, tiene una sintomatología muy gradual. A veces el paciente ni siquiera tiene síntomas. Las leucemias agudas, como decía antes la doctora, tienen una sintomatología que se instala progresiva y rápidamente, y la diferencia entre una linfoide y una mieloide pues se refiere a la estirpe celular. Los glóbulos blancos pues están conformados por un grupo de células, entre las cuales están las células mieloides y linfoides, es la primera gran división, y cada una de esas células puede dar origen a una enfermedad leucémica. Entonces la leucemia mieloide se refiere a la leucemia mieloblástica aguda o la mieloide crónica, y la leucemia linfoide se refiere a la linfocítica crónica o la linfoblástica aguda. ¿Puede ser hereditaria la leucemia? ¿Hay alguna relación con esto, doctora Sí, Elena? es una muy buena pregunta. Realmente el origen genético de estas leucemias está bien claro y se sabe pues que hay una serie de alteraciones que van desde las alteraciones genéticas que a veces se pueden medir y diagnosticar. Y además, pues también hay factores adicionales que finalmente todas estas alteraciones, mutaciones y aberraciones pues que va ocurriendo en estas células para que finalmente se desarrolle una leucemia, puede tener un origen realmente genético, inclusive familiar, o inclusive en el caso de los niños, empezar a ocurrir dentro de la vida intrauterina, o sea, antes de nacer. Luego, pues obviamente después del nacimiento también vienen pues las causas ambientales, ¿no? Como exposición a virus, exposición a humo, a comida chatarra, Exacto. Pero sobre todo pues infecciones virales. En el caso de los niños, las infecciones parecen tener un rol bien importante, en donde aunado pues a las causas genéticas, finalmente pues contribuyen para que se pueda desarrollar una de estas enfermedades. ¿Infecciones virales como cuáles, doctora? Bueno, se han hecho estudios porque realmente esto es una pregunta que hacen mucho los padres cuando llegan al hematólogo pediatra y se hace un diagnóstico, una leucemia, ¿okay? Que puede ser linfoblástica aguda o mieloide. Y siempre hacen la pregunta, bueno, ¿por qué mi hijo tiene esto? Entonces, pues está el origen genético que a veces se puede medir, pero son estudios muy específicos que hay que hacer. Pero también se ha visto que las infecciones virales, como por ejemplo exposición a virus en guarderías, ¿okay? Niños que desde muy pequeños, antes de tener 1 año de edad, los mandan a una guardería. A veces pareciera que ese contacto con virus desde tan temprana edad pareciera tener un efecto inclusive protector en contra del desarrollo de estas enfermedades. Igualmente hay otros virus que pues clásicamente están digamos ligados pues Okay. a la aparición de ciertos tipos de cáncer. Ahí tienes el virus del papiloma humano, pues que todos sabemos que está asociado a la presencia, al desarrollo de algunos tipos de De cáncer. algún cáncer. Sí. Sí. Pero Ahora, yo sí sí, quiero doctora. aclarar que en adultos la enfermedad no es prevenible, es decir, no hay forma de saber quién va a desarrollar la enfermedad, no existe un método de prevención activa, a pesar de que la biología de la enfermedad se conoce y desde el punto de vista genético está bien caracterizado, no existe una herencia vertical ni definitiva. No hay una historia familiar que se corresponda con un padecimiento de que si mi padre lo tuvo, yo lo puedo tener. Eso no existe en las leucemias del adulto. En niños, bueno, es diferente porque decíamos antes pues que son entidades que comparten hallazgos morfológicos, hallazgos clínicos, pero que tienen biologías diferentes. En el adulto no sucede así. ¿Por qué pasa esto? Porque igual todos fuimos niños, llegamos a ser adultos, o sea, ¿por qué cuando se detecta una leucemia en edad adulta, digamos, este estudio pues da que no guarda relación genética o... Bueno, ¿Y porque, por qué cuando en porque la niños sí biología es podría ser? diferente en esos momentos de la vida. En el adulto sucede que estas enfermedades están relacionadas a, uno, lo que son los factores externos y las exposiciones ambientales, particularmente la exposición a dosis de radiación.
Y la segunda parte es la susceptibilidad del individuo. Si tú tienes una historia familiar que tenga algún padecimiento oncológico, no necesariamente leucemia, pues probablemente en la familia, si existe una vulnerabilidad a tener algún tipo de inestabilidad genómica, algún tipo de padecimientos relacionados con oncología. Pero las leucemias no son enfermedades que se heredan verticalmente. Hablaba de exposición a dosis de radiación, doctora. ¿Esto guarda relación con las leucemias? Sí. Los estudios que se hicieron posterior a la exposición de poblaciones a las radiaciones de la bomba atómica demostraron que progresivamente, tanto en agudo como a largo plazo, hubo un incremento de la incidencia de las leucemias. Y eso quedó ampliamente demostrado que la exposición a dosis de radiaciones ionizantes pues incrementa los riesgos de padecimiento de las leucemias en general. ¿Qué son exactamente cuáles? Para saber identificarlos y que la población también identifique, porque hablamos de dosis de radiación y a lo mejor la gente dice, wow, Sí. entonces si me hago algún examen que sea con esto, podría causar, un poco para aclarar eso. Sí, claro, lo que está hablando la doctora Mildred son las radiaciones de cuando la bomba atómica claro, de la bomba Hiroshima, atómica, sí, que hubo muchas personas que desarrollaron aplasias medulares o leucemias mieloides agudas. Pero dosis tan pequeñas de radiación, como por ejemplo una rayos X o varias rayos X que se hacen durante el embarazo, una mujer embarazada, que eso pudiese incidir sobre ese bebé que se está formando, que las células se están replicando y se están formando desde esa edad, eso pudiese tener algún tipo de incidencia. Eso realmente no ha estado nunca demostrado. Pero por otro lado también existen las personas que tuvieron algún tipo de cáncer y necesitaban pues recibir radioterapia para el tratamiento de ese tipo de cáncer, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin. Sí se vio que más adelante pues tenían predisposición a hacer ciertos tipos de cáncer, entre ellos leucemia inclusive. Ahora, ¿qué es lo importante? Que cuando estas leucemias se desarrollan secundario a un ente conocido como por ejemplo una radioterapia por un linfoma de Hodgkin, es una leucemia que generalmente es muy agresiva y es muy difícil de tratar y aparece no de forma inmediata, sino varios años después. Hablando de radiaciones, me parece muy importante mencionar que las leucemias linfoblásticas agudas, que son las más frecuentes en los niños, anteriormente se trataban con radiación también, con radioterapia al cráneo y a la médula espinal. ¿Okay? Esto se hacía pues para tratar la infiltración del sistema nervioso central o inclusive para prevenirla en algunos tipos de leucemias que tienen predilección por el sistema nervioso central. Entonces, uno de los avances más importantes en los últimos 15 años, digamos a nivel internacional, pues de los países del primer mundo, es que se ha logrado prácticamente eliminar completamente el uso de radioterapia a los niños con leucemias linfoblásticas agudas. Y sobre el porqué de esto lo vamos a